noches, gracias por acompañarnos. Un gusto poder llevarle la información y el análisis de esos temas que destacan en la agenda nacional. Por supuesto, el análisis acompañado del licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, Bienvenido. Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Bueno, uno de los temas que estaremos abordando, sin duda alguna, es la sentencia por el caso de Luz María. Este es uno de los temas que tenemos para el análisis nacional, pero también conoceremos lo que está pasando en el mundo con Andrés Estrada. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Una nueva ronda de misiles que cayó sobre Ucrania, misiles lanzados por las tropas rusas en esta represalia por un ataque que causó Ucrania hacia un importante puente de Rusia, de esto hablaremos. Y también se forma una nueva tormenta tropical en el Golfo de México. Ya veremos qué va a pasar en tan solo unos minutos. Después de 2 horas de argumentación, el Tribunal Segundo de Sentencia, por unanimidad, condenó a 50 años de prisión inconmutables por el delito de femicidio a Jorge Rafael Sea Mejía, ya que quedó comprobada su culpabilidad en la muerte de Luz María López Morales, quien era una trabajadora del Ministerio Público. Sea torturó, estranguló y quemó el cuerpo de su esposa frente a su hija de 1 año 9 meses. Establece entonces, ciudadano Jorge Rafael Sea Mejía, que usted es autor responsable de la comisión del delito de femicidio en agravio de la integridad, de la dignidad y el derecho a vivir una vida libre de violencia por parte de la víctima Luz María del Rocío López Morales. La mamá de Luz María se refirió a la sentencia explicando que se siente tranquila, ya que se hizo justicia en memoria de su hija. Siento que estamos satisfechos con la pena que le dieron, porque es la máxima, no hay más que esto, ¿verdad? Entonces, agradezco a todos ustedes, a todos los medios por estar aquí. Gracias por poder compartir lo que una persona vive, lo que estamos viviendo en Guatemala, y que cada día se hace más fuerte. Esto sigue, no ha parado. Entonces necesitamos personas como ustedes que sigan compartiendo, que sigan apoyando a todas las personas como yo, una madre que lucha y luché hasta el final por conseguir una condena para mi hija. Estoy muy agradecida con los medios, con todas las personas que nos han apoyado, las asociaciones, Ministerio Público, Instituto de la Víctima, que me ha apoyado mucho, PGN. A todos muchas gracias. Les agradezco de todo corazón, porque hoy cierro un ciclo que espero en Dios poder continuar, poder seguir, empezar de cero nuevamente. Que viva Dios me dé sabiduría para poder seguir adelante. Para mí va a ser bien difícil, pero tengo algo que me levanta cada día, que me hace salir adelante, que me hace abrir los ojos, que me hace despertar y querer vivir. Tengo una niña que ahora es mi niña. Es la hija de la hija que yo tuve, que amé tanto con toda mi alma, y que, por desgracia para nuestra familia, nos la arrebataron de una forma muy cruel. Luego de la sentencia, Jorge Sea se mostró indiferente y frío. Se levantó de su lugar sin mediar palabra, retirándose para volver a la cárcel, donde permanecerá gran parte de su vida por asesinar a su esposa. El próximo 13 de octubre se realizará la audiencia de reparación digna, en donde se solicitará que hechos como este se puedan prevenir. Bueno, aquí vemos el resultado de la audiencia de hoy, donde se dictó sentencia en contra de Jorge Rafael Sea, esposo de Luz María, quien, recordemos, hace aproximadamente 2 años fue la noticia de la ubicación. Primero, la familia la estaba buscando, se dio a conocer entonces una alerta Isabel Claudina para su ubicación, y posteriormente se encontró en la zona 2, en un tragante, los restos de Luz María. En ese momento iniciaron las investigaciones y pues dieron como el principal sospechoso a su esposo. Ahí fue cuando inicia entonces todo ese proceso, y hoy se dicta sentencia, 50 años de prisión, que es la pena máxima por el delito de femicidio que se le impone entonces al esposo de Luz María. Licenciado Clavería, dentro de todo esto hay que destacar el avance que tuvo la justicia también con este caso, que es importante primero por las condiciones en las que se presentaron, y también por el precedente que se tenía que ir marcando
por este asesinato que se ha registrado y vemos entonces también la celeridad que se le ha dado comparado también con otros casos que a veces llevan más tiempo para poder entonces dictarse una sentencia. Yo creo que no es que lleven más tiempo, lo que pasa es que en algunos otros casos es un poco más complicado el poder recolectar la evidencia y es un poco más difícil tener algunas hipótesis o líneas de investigación que conduzcan hacia el actor, al autor principal y por lo tanto en este caso creo que la ventaja que se tuvo es que de alguna manera la víctima tenía relación con el Ministerio Público, pero relación con amigos y amigas, amigos en términos generales en la institución, que les permitió entender por dónde podría venir esto fácilmente. Yo creo que cuando uno hace un recuento de los temas relacionados con el feminicidio en Guatemala, es verdaderamente lamentable, sí, Sandy, que este tipo de hechos se produzcan, porque lo único que se demuestra es que tenemos un nivel cultural y educacional muy bajo que no permite a las personas poder comunicarse como parejas y entender que uno, pues en algunos casos se junta o se casa con una persona y que muchas veces no funciona y entonces lo mejor es simple y sencillamente separarse o divorciarse. Pero no llegar a estos extremos, porque estos extremos lo único que producen son daños a las personas que se quedan y a las familias y sobre todo a niños que no tienen absolutamente nada que ver en todo esto. Y creo que el grave problema en este caso en concreto es que queda una niña afectada por un irresponsable, por un hombre que posiblemente tiene graves problemas emocionales y mentales, porque no lo sé, pero que los celos son muy complicados. Por eso es que siempre he dicho, Sandy, y eso se lo digo a todas las jóvenes mujeres, el amor no debe ser ciego. No. El amor, con el amor hay que razonar y pensar. Cuando una persona no actúa bien con uno, es preferible dejarlo. Aunque a uno le duela, es preferible dejarlo. Totalmente, licenciado Clavería. Voy retomando uno de los puntos que también me impactaba mucho de este caso, la niña. Sí. Imagínense, qué difícil de verdad y el acompañamiento que también se le tiene que dar a esta niña, porque imagínense, se da a conocer entonces un audio donde la niña relataba lo que había visto y imagínense el trauma que puede tener esta niña. Aparte de ello, se quedó sin su mamá, está muerta. Se quedó sin su papá prácticamente porque él va a dar a la prisión y también entonces el resguardo queda en manos de la familia, de la madre. Entonces la custodia de esta niña, imagínense ustedes qué difícil una niña tan pequeña que tenga que estar pasando esta situación. Yo creo que ni siquiera como grandes podríamos sobrellevar una situación como esta porque es muy traumante, no digamos una niña, que en este punto yo diría ya tiene, ya sabe y va entendiendo más lo que está pasando, ya puede tener recuerdos y qué recuerdos los que va a tener también de su entorno familiar. Por eso es que es tan importante que los abuelos se preocupen por ella en el sentido de ponerla en tratamiento con especialistas en esos temas, especialmente psicólogos. Psicólogos para menores, hay que aclararlo, porque efectivamente usted tiene mucha razón, esta niña va a quedar con traumas y no es justo que por la actuación de un hombre en un momento de celos que yo nunca lo he logrado entender, pero bueno, pasa aquí y en todos lados del mundo, pues comete un acto tan horripilante como el matar a una persona sin ninguna razón, pues más que por celos. Entonces, yo creo que esta condena no solo es adecuada, sino que yo creo que en términos generales deberíamos de ir pensando en cambiar muchas penas, porque la verdad es que hay personas que hay que sacarlas de circulación para siempre. Pero ese será objeto de otro tema en otro momento, Sandy, pero hoy por hoy, pues eso es lo que los jueces determinaron. ¿Y qué más puedo decir yo? Pues yo creo que ellos tenían absolutamente todos los elementos
lo juzgaron con el debido proceso, con estricto apego a la ley, revisando todas las evidencias y pruebas que habían en contra de él, y ese es el resultado final, 50 años. Exactamente. Vamos a ir con unos datos también porque es importante poder ahondar un poco sobre este tema, la violencia en contra de la mujer, porque según las cifras que dan a conocer algunas organizaciones como por ejemplo el Grupo de Apoyo Mutuo, se han registrado un total de 2.854 homicidios entre enero y agosto. Del total de víctimas mortales se encuentran 445 mujeres, un aumento de 49 femicidios más en comparación con este mismo periodo, pero en el año pasado. Según las estadísticas del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, en promedio, 5 mujeres desaparecen al día y el 90% son localizadas gracias a la alerta Isabel Claudina, que también sabemos que esta alerta tiene un antecedente. Sí. Según el observatorio, los delitos contra la niñez y la mujer son de los más denunciados en el sistema de justicia de Guatemala. Y ampliando entonces con estos datos que tenemos sobre este caso y sobre esta problemática de la violencia contra la mujer, hablemos sobre sentencias por femicidio específicamente, porque el femicidio es en esencia una variante más del delito conocido como el asesinato. Esto significa que existe el ánimo de hacer daño particular. Además, en el delito de femicidio se manifiesta una violencia extrema, una hazaña y un odio hacia la mujer. En Guatemala este delito se encuentra regulado desde el 2006 con la Ley de Violencia contra la Mujer. Y quiero que vayamos a este punto, licenciado Clavería, porque gracias a que se crea también esta ley específica de violencia en contra de la mujer en el 2006, se logra entonces poder endurecer las penas y tratar de una forma más especializada. Se crean juzgados también especializados para tratar los delitos de violencia en contra de la mujer y se tipifica el femicidio ya con una pena, como lo hemos visto, su pena máxima. Entonces también vamos hablando del avance que la justicia ha ido teniendo, otorgando también ciertas herramientas para poder de esta manera pues enfrentar una problemática en especial. Pero falta algo. ¿Qué falta? No es legal. ¿Por qué? Es un tema educacional. Sí, claro. El problema del machismo es muy grande en el país. Y entonces resulta que, de alguna manera, los propios hogares son responsables, son corresponsables en mucha parte en todo esto. Podríamos decir que la prevención todavía es la que falta. La reacción está, por ejemplo, Claro, en el área la legal. parte legal se ha cubierto, pero esa otra parte no. Y yo creo que ahí uno tiene que tener claridad que el hecho de que alguien nazca varón en la casa no significa que sea un reyesito y que todo el mundo le tenga que rendir pleitesía y servirle su comidita y darle todas las prebendas al nene, sin entender que efectivamente las niñas tienen exactamente el mismo derecho. Yo siempre he creído que en los hogares, de verdad, hay que enseñarle a los hijos a que todos tienen los mismos derechos y todas las mismas obligaciones y que todo empieza en la casa igual, que cada quien se tiene que ir a servir, que cada quien tiene que hacer sus cosas y enseñarles que tienen que respetar a la mujer, porque esa es la otra parte que falta. Y usted lo puede revisar cuando ve la cantidad de denuncias que hay por malos tratos en contra de la mujer, de obra y de palabra, porque simple y sencillamente no se pueden comunicar. Y eso es esto, Sandy. Por eso es que es tan importante el tema de la educación, porque eso se enseña en casa, eso no se enseña en la escuela. No, sin duda alguna, en este punto todavía hace falta mucho por poder tratar y ojalá de verdad que se pueda ir avanzando también en programas, en políticas, porque hay ciertas organizaciones que han realizado campañas, pero se necesita más para poder hacer conciencia sobre esta problemática y la prevención también de la violencia en contra de la mujer. Esta es la sentencia entonces que hoy se da a conocer en contra de Jorge Rafael Sea, esposo de Luz María, quien fue sentenciado a la pena máxima de 50 años de prisión por la muerte de su esposa. Cerramos así este análisis, vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos enseguida. Porque sin duda alguna se han hecho esfuerzos para ir mejorando la situación, para ir pues garantizando cada vez más los derechos de la niña, pero todavía
se le debe bastante a este sector de la población, porque sabemos que la niña siempre representa el sacrificio, siempre representa el poder relegar incluso el cumplimiento de sus derechos, y poco a poco se va marcando y se va abriendo una brecha que está bastante complicada en cuanto al cumplimiento, al respeto también de esos derechos de las niñas en Guatemala, licenciado Clavería, y es un tema que de verdad es necesario poder abordar. Es un tema que llora sangre, Sandra. Sí. Déjeme decirle que es un tema que llora sangre, que da vergüenza, Sí. que nos debería de avergonzar como guatemaltecos. Porque efectivamente las niñas en Guatemala, primero, no son respetadas. Segundo, las utilizan Sí, total. los mismos padres. Tercero, las ponen a trabajar desde chiquititas. No tienen acceso a ir a una escuela. No tienen acceso a una escuela y comen lo que los hombres van dejando. Y eso que les estoy diciendo es la realidad. Ahora, celebrar el Día del Niño, de la Niña, como un reconocimiento al esfuerzo que hay que hacer para cambiar y generarles oportunidades, estoy de acuerdo. Pero creo que esto es parte de lo que todos los guatemaltecos debemos de hacer. Y no hay que irse muy lejos, no hay que ir a los departamentos, hay que verlo en las áreas marginales de la capital y usted va a ver que todo lo que yo le conté, ahí está. Simplemente hay que ir. Entonces, el esfuerzo debe ser del gobierno central y de esas instituciones encargadas de velar por la niñez y la adolescencia. Y en esa línea hay que hacer un esfuerzo grande para que las niñas, primero, vayan a la escuela, se eduquen, que tengan las mismas oportunidades. Sí, las mismas posibilidades, hombres y mujeres, porque efectivamente hay diferencias y no es justo. No, y aparte cuando usted dice esta desigualdad lo podemos ver en varios aspectos. Por ejemplo, todavía se sigue dando que si hay un niño y una niña en casa, entonces se prioriza la educación del niño, porque se dice, bueno, es que el niño va a ser el sostén del hogar, la niña pues que se case. ¿Cómo es posible que en este tiempo todavía se siga creyendo y sigue pasando, licenciado Clavería? Las venden. Imagínense, por tratar uno de los problemas que se dan en cuanto a las niñas, no digamos también la venta o las utilizan, bueno, le debo a alguien, entonces le doy como pago a mi hija. Sí. Se sigue dando, y es que aunque parezca de verdad una idea muy de hace tiempo atrás, se sigue dando en varias comunidades y no puede pasar así porque las niñas no son mercancía. Eso es por eso le digo, es muy injusto. Es muy injusto y creo que el esfuerzo hay que hacerlo primero legalmente, forzar a que efectivamente las niñas tengan acceso a la educación y que tengan que ir obligatoriamente a la escuela y penar a los que no mandan, a los padres que no mandan a las niñas a la escuela. Segundo, si las ponen a trabajar o las venden, meterles 50 años igual, porque no es justo. Y yo sé de muchos casos, no, qué bueno que fuera uno, de muchos. Y el problema es que uno lo puede denunciar, pero no hacen las investigaciones y al final no concluyen en nada. Por eso es que es tan importante no solo celebrar el Día de las Niñas, que es el reconocimiento que se debería de hacer a todas las niñas para que estén bien, pero creo que lo más importante es replantear la ley, revisar en dónde están las fallas y ponerlas en práctica. Es la única forma que hay para que las niñas en este país no sean tratadas de la forma cruel como son tratadas una gran mayoría. Y solo con esto quiero finalizar. Revise la cantidad de embarazos de nenas. Es un crimen lo que se ha producido en el país. Y es que por donde sea que veamos en las problemáticas, licenciado Clavería, se da esta vulneración a las niñas. Y este punto, sinceramente, también es importante sacar en el análisis, porque sí, todavía se siguen dando casos de niñas teniendo niñas y niños. Entonces, imagínense ustedes, realmente las violaciones existen y se dan en grandes cantidades también hacia las niñas. ¿Cómo es posible que todavía se tenga ese pensamiento con que el primer contacto sexual que tenga una niña tiene que ser con su padre? ¿Cómo es posible? De verdad, pasa. Las estadísticas, los casos que registran las organizaciones los siguen reportando,
padres, familiares Sí. que abusan sexualmente de las niñas y que producto de estos abusos sexuales quedan embarazadas, donde su plan de vida se cambia completamente si es que en ese momento ella tenía uno o le daban la oportunidad de tener uno, las están sentenciando al final a vivir una vida que ni siquiera ellas lo están pidiendo. Un niño tiene sus ilusiones, cuando somos pequeños pues soñamos con ser maestros, con ser médicos, de verdad tenemos tantos sueños, pero hay niñas que ni siquiera se atreven a soñar porque la realidad es tan cruel que ni siquiera eso le dan la oportunidad de hacer. Le comento, yo hablé con mi hija que está en EPS y me comentaba que en una jornada médica 4 o 6 niñas de 12 años embarazadas. ¿Y de qué se trata esto entonces? ¿De qué se trata? De que lo sigamos aguantando, de que lo sigamos permitiendo, de lo que lo sigamos soportando o que hagamos algo en serio para cambiarlo. Porque el problema es muy grave y no es justo. Yo repito eso, por eso es que es tan importante replantear la ley y forzar a todo el mundo a que respeten a las niñas. Vemos entonces, y hablábamos en el primer tema del análisis, que como a raíz que se hicieron cambios, se creó ya una ley específica en contra de la violencia contra la mujer, se endurecieron las penas y se tienen mayores sentencias también, penas máximas que hemos visto que se aplicó recientemente, hoy pues en este caso que le compartíamos, y es necesario también hacer una revisión en la parte legal, pero sobre todo establecer las bases legales sí, pero también poder ahondar más en las investigaciones, en las detenciones, y hay que sentar precedentes, es decir, llevar ante la justicia a quienes están afectando con algunos de estos elementos, estos problemas sociales que le hemos indicado, para que realmente no queden en la impunidad, porque sí, vemos a niñas que están embarazadas y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Y dónde está la persona que la embarazó? ¿Y dónde está? ¿Ya está ante la justicia? No, a veces hasta entre las familias se quedan callados por vergüenza. Vergüenza les deberían de dar. O porque lo aceptan. Claro, vergüenza les debería de dar. Claro. Tener esta realidad para las niñas cuando son seres inofensivos, son seres que realmente ni siquiera saben cómo manejar su vida, de verdad no tienen la madurez correspondiente, ni siquiera en su mente, mucho menos en su cuerpo. No, yo creo que el esfuerzo tiene que ser esfuerzo de sociedad. No es un esfuerzo único exclusivamente del gobierno, sino de la sociedad. Primero, denunciar los casos. Claro. Segundo, educar a la población. El machismo no es más que el producto de lo que le enseñan a uno en casa, no en la escuela, en casa. Aunque algunos se molesten, pero es en la casa en donde se lo enseñan, Sandy, no es en la escuela. Y en segundo lugar, en el tema de los embarazos y de las niñas, es un tema cultural que hay que cortarlo de tajo, porque no puede ser posible que el mundo siga como era en el siglo XV o XVI o XVII en Guatemala. Hay que pararlo y de tajo, para que efectivamente las niñas tengan un futuro distinto. Totalmente. Tengan opción a soñar, como usted muy bien lo ha dicho, a jugar como niñas. Claro. Y después que decidan su vida como quieran. Así es. No hay que normalizar cosas que no son normales. Claro. No es normal que una niña esté embarazada. No es normal al final que se den tantas violaciones a sus derechos. No hay que dejar entonces que siga pasando. Vamos a ir con unos datos también para poder ampliar este análisis. Y recordemos que el 19 de diciembre del 2011 fue la Asamblea General de las Naciones Unidas que adoptó una resolución para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña. Este día busca reconocer los derechos de las mismas y los desafíos también que son únicos a los que enfrentan en todo el mundo, por supuesto, así como proveer su empoderamiento para de esta manera cumplir con la demanda de los derechos humanos. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también entonces es importante poder resaltar. Y continuando con otros datos, las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable.
no solo durante estos años críticos de formación, sino que también pues durante todo el tiempo en el que están madurando y se convierten en mujeres. La inversión para ello pasa por la defensa de sus derechos por un futuro más equitativo y próspero también. Se afirma que solo garantizando los derechos de las mujeres y de las niñas se alcanzará la justicia y la inclusión. Y yo agregaría algo más, licenciado. También se alcanzará el desarrollo de los países, porque no nos estamos dando cuenta. Decimos, imagínense, cuando vemos la población total, hay un alto porcentaje que ocupa el sexo pues femenino y estamos castigando realmente desde las niñas. Imagínense cómo vamos condenando y cómo vamos quitando esa oportunidad también. Probablemente a esta niña que se le ha truncado su plan de vida pudo haber sido una gran científica, pudo haber sido la presidenta de nuestro país, pudo haber sido y aportado mucho a Guatemala, pero por el hecho de no haberle garantizado sus condiciones mínimas y sus derechos fundamentales, por el hecho de haberle cerrado esas oportunidades, nos perdimos de ese talento. Claro, claro, y usted tiene toda la razón. Vea, en el siglo XXI, cuando el mundo se ha tecnificado y tecnológicamente está en unos niveles tan avanzados, usted todavía encuentra eso en países como los nuestros. Esto, de verdad, llora sangre. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo distinto para que se eduque a las niñas, porque usted dijo algo que es muy cierto. Gran parte de la economía de la microempresa depende en su gran mayoría y del cooperativismo en mujeres, porque los hombres emigraron. Y eso es la parte que nadie ve, pero esta es una realidad. Usted va a cualquier pueblo del occidente o del oriente donde se ha habido una migración masiva de hombres, las mujeres han conformado cooperativas o microempresas y ahí van, y van muy bien. Por lo tanto, si usted les genera la oportunidad para estudiar y otro tipo de facilidades, las mujeres se van a empoderar de una manera impresionante en el país. Así es, y vemos entonces el poder de verdad de las mujeres, de las niñas, también las ganas que le van entonces ejerciendo también, y vemos que se tiene el interés de poder ser alguien en la vida. Por eso es importante de verdad que se puedan aumentar los esfuerzos para cambiar esta realidad. Ya no es posible que sigamos con las conmemoraciones y los datos sigan llorando sangre. Es que ese es el punto. Hasta este punto entonces es donde se tiene que trabajar. Pero ¿qué se puede hacer para cambiar esta situación, licenciado Clavería? Pues mire, yo creo que el esfuerzo tiene, yo creo que el esfuerzo tiene que ser de la sociedad, no solo de gobierno. Pero los gobernantes tienen que hacer un esfuerzo el doble de grande para buscar políticas públicas y definir programas que efectivamente beneficien a las niñas y a las mujeres en términos generales y controlar de otra manera. No puede ser posible que en un mismo país todo el mundo quiera autogobernarse o hacer las cosas como se le plazca la gana. Eso no funciona así. Aquí o se respeta la Constitución política y las leyes del país todos, o esto no sale. No, definitivamente no. Sin duda alguna hay mucho por hacer, hay mucha tarea pendiente para poder dignificar y poder garantizar los derechos fundamentales de las niñas, y creo que es momento de que Guatemala pueda asumir su rol para que también las autoridades puedan asumir su responsabilidad y que también la sociedad pueda hacer su función, las familias, sobre todo ese núcleo, es importante que también se pueda entender y cambiar esa mentalidad tan machista que se sigue teniendo. Aunque digamos que vamos avanzando en el tema, el machismo sigue apoderándose y sigue robando las oportunidades también de las niñas. Así que vamos cerrando este tema de análisis y dejando ahí el mensaje también, haciendo conciencia en la importancia de cambiar el futuro de las niñas en nuestro país. Vamos a ir a una pausa en este momento, regresamos con otro análisis, hablaremos sobre temas económicos. Por venir. Estas son las proyecciones que realizan entonces sobre lo complicado que se avecina un 2023 en materia económica y las recomendaciones que también se hace para los estados para que puedan empezar a implementar proyectos, programas que puedan contener esta recesión
según lo plantea entonces el FMI. Es importante, licenciado Clavería, poder hacer hincapié en este tema porque ya hemos visto, de hecho, las complicaciones económicas. Desde que inició la pandemia hemos visto que se han ido incrementando los precios de distintos productos. De hecho, viene después el conflicto Rusia-Ucrania, incrementa el precio de los combustibles, también el petróleo se disparó y obviamente varios productos que es necesario la movilización de los mismos también vienen a aumentarse. Bueno, veíamos incluso ayer en el análisis los daños a las cosechas que también va a venir entonces a sumarse a los incrementos y ahora esta proyección, Dios mío, ¿qué nos puede esperar el próximo año? Primero, yo no soy especialista en economía y quiero decirlo, pero de la recesión se ha venido hablando ya desde hace algún tiempo en el mundo. Y la recesión no es más que la contracción de la producción y los servicios y que afecta el empleo y la disponibilidad del dinero. Eso es lo que los expertos dicen. Pero acuérdese que en el mundo actualmente hay una interconexión bancaria, interconexión empresarial, interconexión financiera, que hace que efectivamente cualquier problema que se suscite en otros países, el caso de Rusia y Ucrania, que todo el mundo decía que no iba a incidir en Guatemala, incide. Y en el caso nuestro es más complicado, porque una recesión en Estados Unidos nos complicaría a nosotros terriblemente. Acuérdense que nosotros tenemos allá un promedio de 3 millones de migrantes. Esto significaría graves problemas para nosotros porque las remesas dejarían de entrar. Aparte de que la inflación se fue al 9.3% en Guatemala y no es más que el incremento de los precios de los productos como lo hemos venido platicando. Aparte de que ahora con la entrada de esta tormenta Julia, la producción de granos de café, cardamomo, granos, maíz, frijol, arroz y verduras, la producción se va a ver afectada porque efectivamente hubieron grandes inundaciones en estas áreas. Y al no tener esa producción, usted tiene que ver cómo se abastece y va a tener que comprar los productos en otros países para que efectivamente no falte en Guatemala. Por eso es que es tan importante que el gobierno central tome las medidas que consideren necesarias. Y yo vuelvo a replantear, porque yo creo que esto es lo que hay que hacer. Sentarse con los tanques de pensamiento, los expertos economistas, sentarse con los tanques de pensamiento en materia económica y definir qué políticas a seguir para que una recesión no nos golpee tan duro y que la inflación no se siga disparando. Y estos son los planes que las autoridades también deberán poder indagar y hacer entonces una evaluación de cuáles son las áreas de oportunidad, las áreas también, las amenazas que representan entonces y cómo hacer frente a esta posible recesión que va a afectar no solamente a Guatemala, sino es un aviso internacional que se hace por diversos factores entonces que se ven relacionados y que se prevé entonces un 2023 bastante complicado en materia económica y es importante de verdad poder tomar en consideración este punto, porque la economía nacional ha estado muy golpeada, así como la de otros países también. Varios son los factores que nos han pues afectado y ahora se suma esta situación también que en cualquier momento también puede empezar a registrarse. Ya se ha indicado, ¿no? Un 2023 con recesión. Pero fíjese, desde hace meses se ha indicado una recesión, pero no habíamos visto un panorama de cuándo aproximadamente se podría dar. Ahora ya se está dando una fecha aproximada también. Pero fíjese, Sandy, que el problema es que aparte de que se afecta, bueno, al afectarse la economía nacional, se afecta la economía familiar. Totalmente. Pero nosotros venimos siendo afectados desde la pandemia. Sí. O sea que nosotros tenemos 2 años de estar siendo afectados, la gran mayoría de guatemaltecos, clases populares y clase media, pero muy afectados por el tema de la pandemia. Imagínense a eso, usted le suma una recesión, nos va a complicar mucho más la economía familiar. Por eso es que es tan importante que se definan políticas por parte del Ejecutivo. Desde luego, hay expertos en esas materias que son de primer nivel en Guatemala, claro, y que saben qué hacer. Y yo creo que hay que escucharlos, porque ellos son
son los hombres que pueden ayudarnos a sacar el país de una manera más tranquila. No, y aparte de eso es importante también considerar este aspecto, porque en este momento se está en el proceso de la elaboración del dictamen del presupuesto para el siguiente año, donde de verdad esperamos que pueda considerarse este aspecto y que también se pueda incluir algún proyecto dentro del presupuesto y ver de qué forma también se va a manejar, incluso poder financiar el presupuesto sin seguirnos endeudando para poder hacerle frente también pues a un monto pues, que se vaya entonces mal destinado. Entonces creo que va a ser muy importante la madurez y sobre todo la sabiduría con la que se pueda tratar ese tema en el Congreso. Vamos a ir con unos datos también que es necesario poder darles a ustedes para que tengan ciertos elementos en su propio análisis, porque el pronóstico del crecimiento global del Fondo Monetario Internacional para este año se mantiene sin cambios en 3.2%. Su pronóstico para el próximo año se reduce a 2.7%, 0.2 puntos porcentuales menos que el pronóstico de julio. La economía global, de hecho, continúa enfrentando grandes desafíos. Según el Fondo Monetario Internacional, la invasión rusa de Ucrania, una crisis del costo de vida causada por presiones inflacionarias persistentes y cada vez mayores y desaceleración también en China. Esto fue algunos de los aspectos que ellos daban a conocer sobre la economía global que está enfrentando estos grandes desafíos. Y siguiendo con el análisis, en Estados Unidos el endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras reducirá el crecimiento al 1% el próximo año. En China, el FMI revisó la previsión de crecimiento del próximo año al 4.4% debido al debilitamiento del sector inmobiliario y a los continuos confinamientos. La desaceleración es más pronunciada en la zona del euro, donde la crisis energética reduce el crecimiento al 0.5% para el 2023. Son cifras que sin duda alguna llaman la atención, pero sobre todo causan preocupación, porque sabemos las repercusiones que a nivel nacional también podemos tener. Entonces, es importante, y ya para ir concluyendo, licenciado, le voy a dejar las conclusiones a usted también. Es necesario poder ir planteando un proyecto para poder hacer frente a esta recesión y también plantear cómo va a quedar el salario mínimo, porque es el trabajador que también sigue haciendo frente a las variaciones económicas. Por eso es que planteé desde un principio la importancia de que efectivamente se asesoraran de los expertos en materia económica, Sandy, porque la interconexión en el mundo de la economía es una realidad. Cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo nos va a afectar, y usted muy bien lo plantea. Pero, por ejemplo, nosotros, que nuestro socio comercial más cercano son los norteamericanos, entran en recesión, a ellos les da un catarro, a nosotros nos da una gripe terrible. Y entonces aquí hay que tomar medidas para favorecer a las clases populares y a la clase media, porque al final somos nosotros los grandes afectados. Y creo que esto es parte de lo que hay que estar repensando para allá, porque no puede ni siquiera quedarse para más tiempo, sino sobre la marcha comenzar a ajustar el presupuesto pensando cómo vamos a salir el próximo año y cómo se va a favorecer clases populares y clase media sobre todo. Vamos cerrando entonces así este análisis, una situación preocupante la que se da en materia económica, y esperaremos cuáles son los planes que también se pueden tener por parte del Estado. Sin duda alguna, en las finanzas personales y familiares también va a haber que hacer algún reajuste y poder también crear un plan para poder contener esta recesión que se puede dar y que nos va a seguir afectando a nosotros. Vamos ahora a conocer otras noticias. Hoy en el Congreso de la República se ratificó el estado de calamidad que fue decretado por los efectos de la tormenta Julia. Con 110 votos a favor, diputados del Congreso de la República aprobaron el decreto 50/2022, a través del cual ratifican el estado de calamidad establecido por el organismo ejecutivo ante los daños ocasionados por el fenómeno tropical Julia. Basados en una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, los diputados ratificaron esta medida en un solo acto.
El estado de calamidad estará vigente durante 30 días en el territorio nacional y a través del mismo se buscan agilizar las acciones para atender los daños ocasionados por este fenómeno. Además, se limita el acceso en las áreas que hayan sido afectadas directamente y deberán establecerse cordones de seguridad en lugares vulnerables. También se ordena la evacuación de personas en áreas afectadas o en riesgo. Por otra parte, se autoriza la adquisición de bienes y servicios para atender la emergencia. Se exige la participación de instituciones autónomas y de gobierno para realizar las acciones que atiendan las necesidades provocadas por el fenómeno Julia. Por otra parte, se regula el aspecto de las donaciones. El estado de calamidad fue ratificado tras varias horas de discusión en el hemiciclo parlamentario. Y la Comisión de Postulación para el cargo de Contralor General de Cuentas inicia con las entrevistas a los profesionales que buscan ser los titulares de esta entidad. Este miércoles concluirá el proceso de entrevistas a los postulantes. Dicho proceso es público y un cronómetro marcará los 20 minutos que tendrá cada uno. En dicho tiempo, deberá explicar su plan de trabajo, resumido en 5 preguntas que se orienten a los retos en la Contraloría, desarrollo de iniciativas estratégicas, sus méritos profesionales y su independencia e imparcialidad. Dicha fase tendrá una ponderación de 8 puntos. Bueno, hay varias etapas. El día viernes hemos convocado a todos los aspirantes a la aplicación de las pruebas psicométricas que serán realizadas acá en la sede de la comisión por parte de la Universidad Panamericana, y luego a partir del día sábado estaremos revisando tanto los informes institucionales que recibimos como los señalamientos para poder ver cuáles tienen forma de ser confirmados y tomarlos en cuenta como parte del proceso. Asimismo, la comisión informó que el periodo para que la población presente sus tachas o señalamientos contra cualquiera de los candidatos será del 12 al 14 de octubre. El día de hoy salió publicada la lista definitiva de los 33 aspirantes que cumplieron los requisitos de ley